Sus manos acá, pueblo. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Señor, te clamamos, te pedimos, Señor, por estas peticiones, por esta intercesión, Señor, de estas almas, Señor, que son nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor. Intercedemos, Señor, para orar y para que ellos se acerquen, Señor, a tu casa. Padre Santo, guíalos, Señor, hacia este lugar. Abre, Señor, su entendimiento. Ten misericordia, Señor, de ellos, para que ellos vengan, Señor, y tengan un encuentro contigo. Señor, Padre Santo, intercedemos por aquellos, Señor, que están perdidos, que están alejados de ti, Señor. Padre Santo, cuídalos y tráelos, Señor. Señor, te pedimos que con tu gran poder, Señor, desates, Señor, y empieces a destrabar, Señor, problemas de trabajo, problemas, Señor, en nuestros hogares, problemas de matrimonio, Señor. Sana, Señor. Toca, Señor, los cuerpos. Sana, Señor. Crea huesos, Señor. Crea tendones, Señor. Ahora, Padre Santo, problemas de vesícula, Señor, de riñones. Crea, Señor, nueva sangre en nuestro cuerpo, Señor, para que sean sanados, Señor. Y ahora tomamos autoridad, Señor, y reprendemos, Señor. Atamos y echamos fuera, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, ahora rompemos las cadenas, las ligaduras, los yugos son quebrados. Padre Santo, rama y carabal. Obra, Señor, con gran poder. Te pedimos, Señor, que con gran misericordia toque, Señor, estas peticiones que en este lugar, Señor, son levantadas ante ti, Señor. Obra, Señor, con gran poder, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos, Señor, que la obra ya ha sido hecha. Tu mano poderosa, Señor, ya ha traído las almas, Señor, ya ha curado, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Los chiquitos ya se fueron? Sí, ¿no? Sí, está muy tranquila la sala. Se fueron los vaquitos. Bueno, como habíamos anunciado, me imagino que deben haber leído el capítulo 14 del 1 al 33 de 1 Corintios. ¿Cuántos leyeron en casa? A ver, levante la manito, a ver. ¿Cuántos que no? No hay caso. Abrimos la Biblia cuando venimos a la iglesia, hermano. Esto es muy peligroso. Bueno, ábrala otra vez. 1 Corintios, capítulo 1. Perdón, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Por supuesto que esto no es una prédica de fuego, es más bien una enseñanza. Vamos a mirar la enseñanza que nos da Pablo a nivel ojo. Cuando digo a nivel ojo es que vamos a leer la Biblia tal como está y vamos a tratar de interpretar lo que Dios nos está mandando o lo que está diciendo aquí. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: tenga la Biblia abierta, ojo, porque vamos a mirar 33 versículos del mismo lugar. Es decir, usted no tiene que moverse de ahí. Así que va a ser un poco más fácil. Dice: seguid el amor. Así arranca. Seguid el amor, porque el capítulo anterior
Pablo habla del amor, que todo lo puede, todo lo sufre, todo, ¿eh? Hay una lista ahí. Y luego dice que sin amor, cualquier cosa que hacemos es como una lata que suena, pero no tiene profundidad, no tiene efecto, porque no tiene la sustancia que es el amor. Entonces él comienza diciendo, antes de ver todo lo que va a aplicar, seguir el amor. Esto es lo principal. Amar a Dios, amar al prójimo, amarme a mí mismo. Porque no puedo amar a la otra persona si yo no me amo primero. Ustedes saben que hay gente que no se ama ni para nada. Más cuando usted ve que cómo se viste, cómo se trata, se metió gancho por todos lados, se cortó el pelo, parece un bicho, se lo pintó de 3, 4 colores, se tatuó todo el cuerpo con unas víboras mezcladas con unos sapos. La verdad que no se quiere. Primero hay que amarse a uno mismo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora mire cómo habla Pablo. Dice, procurar los dones espirituales. Usted dice, ¿cómo procurar? Las cosas espirituales si no me las da Dios. Sí, pero Pablo dice procurar. Es decir, que Dios nos da si lo pedimos. No tenemos porque no pedimos, dice la Biblia. Y cuando pedimos, pedimos mal. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites y placeres del mundo. Pero cuando uno busca las cosas del cielo, del reino de Dios, Dios le da. Hoy dice San Pablo, procurar los dones espirituales. Por supuesto que si usted fue a un instituto bíblico le va a decir que hay 9 dones. Porque aquí Pablo habla de 9 dones, pero los dones del Espíritu son mucho más que 9. Aquí no está expresado el don de servicio, pero esto es un don. Hay gente que tiene gozo de servir. Y hoy en día encontrar gente con este don, muchos tienen el don de dormir, pero no de servir. Está el don de dar. Usted dice, ese no lo tengo yo. Bueno, el que tiene el don de dar se desespera por dar y busca ver dónde dar para Dios. Ahora Pablo dice, procurad los dones. Así que yo puedo pedirle a Dios que me dé el don de dar. Pablo habla en otra de las cartas del don de continencia, que esto tampoco lo quiere nadie. Todos se quieren casar, tener hijos. Pero Pablo habla de que él tenía don de continencias. Para él, mujer, hombre, era lo mismo. Dios le había dado este don para servir en su reino. Así que hay otros dones que no están aquí, en este pasajecito, pero que están en la Biblia. Usted puede tener un don que no se va a encontrar aquí, pero de estos 9 dones, que parecen, a veces las iglesias lo han hecho tan espiritual, que los hermanos lo ven inalcanzable. Pero acá Pablo lo acerca al don y dice, procúrenlo, porque Dios es bueno y Él lo puede hacer. Pero sobre todos los dones dice que profeticéis, que habléis la palabra de Dios, que tengas un mensaje de Dios. A ver, le pregunto, ¿usted hoy tiene un mensaje de Dios para darle al vecino? ¿Tiene un mensaje de Dios para darle a su familiar inconverso? ¿Tiene un mensaje de Dios para darle a su esposo o a su esposa? ¿Para darle a sus hijos? Profeticéis. Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas, cuando uno recibe el Espíritu Santo y Dios le da el don de lengua como señal, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dígame si no es cierto. Cuando
Estábamos todos alabando y el hermano que está al lado suyo empieza a hablar en lengua. Rapa, tepetito, tarati, no sé qué. Y usted, si no sabe lo que está pasando, le empieza a mirar y dice, ¿qué le pasó a este? Le agarró un ataque de presión, se le trabó la lengua. Próximo paso, se cae y queda duro. No. Dios le ha dado un don de lenguas y en muchas ocasiones, no siempre, porque hay dones, hay lenguas celestiales y hay lenguas terrenales. Por ejemplo, mi mamá cuando oraba en lenguas, la tomaba el espíritu y por ahí salía hablando en italiano y ella no sabía nada de italiano. No te que capisce que te... Y hablaban un italiano perfecto. En otras ocasiones hablaba en lengua y nos dábamos cuenta que estaba hablando o en francés o... Para nosotros no tenía sentido porque no entendíamos el idioma, pero Dios estaba hablando en idioma terrenal. En otras ocasiones nos da una lengua que es celestial y ni nosotros ni el que está oyendo va a entender nada. Pero Dios entiende todas las lenguas. Usted no se preocupe cuando está hablando en lengua y dice, ¿me entenderá Dios? Porque usted no entiende. Pero está hablando misterios por el Espíritu. El que habla en lenguas, dice el versículo 2, no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, habla misterios. Misterio para los hombres, para Dios no hay ningún misterio. Usted no piense cuando está hablando en lengua que Dios se come las uñas y dice, ay, ¿qué me querrá decir? No. Él está entendiendo lo que usted dice. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice Pablo, recuerda el comienzo de acá, buscar los dones del Señor, procurarlo, pero sobre todo buscar el don de profecía. ¿Por qué? Si Dios te da este don de poder dar el mensaje profético de lo que Dios quiere decir, es maravilloso. La cosa es que algunos esperan que, a ver, yo me acuerdo allá en mi pueblo que cuando el pastor quería enseñar algo de esto, algunos estaban pensando, ¿y qué voy a sentir? ¿Y qué va a venir? Va a venir un fuego que me va a sacudir y se me va a mover la dentadura. Se me van a parar los pelos como puma para saltar. Voy a perder la fuerza de las piernas. Entonces después, ¿y cómo voy a profetizar? ¿Cómo? ¿De dónde me va a venir el mensaje? Lo hacemos tan difícil. Pablo dice, procure profetizar. Por supuesto que la profecía tiene que estar balanceada con la palabra de Dios. Cuando uno tiene un mensaje de Dios, va a hablar como habla Dios. Y por ahí, en medio del mensaje profético o de la profecía, interviene algo del lenguaje del ser humano. Pero nunca Dios te va a hacer decir cosas incoherentes, ni ninguna mala palabra. Ni siquiera en una profecía va a haber duda en lo que diga. Por ejemplo, estoy un poco indeciso de decirte lo que te voy a decir. No, nunca. Nunca va a hablar así el Señor. O va a decir, ¿me crees? Lo único que falta es que diga, dale. Ustedes saben, cuando Dios habla, habla de cierto, te digo. Y Él no va a preguntar si crees. La profecía lo que va a decir, no crees. Si creyeras, tendrías lo que te estoy dando. O algo por el... Habla en directo. En algún momento puede hablar en segunda persona, porque a veces la persona que está dando la profecía tiene tanto temor que no se anima a hablar en primera persona y comienza diciendo, dice el Señor que hagáis, que digáis, que vayáis. Pero por lo general el que profetiza o el que está usando el don de profecía habla en primera persona. Te digo de cierto, habla como si fuera Dios la persona.
No piense de esa manera que usted le está robando el lugar a Dios, ¿no? Y los que oyen se van a dar cuenta cuando la profecía es de Dios. Yo le comenté acá hace unos días que había un muchacho hace unos cuantos años que él deseaba profetizar, y como yo enseñaba sobre los dones de una manera tan simple, la agarró demasiado fácil. Y entonces no hablaba Dios, hablaba él. Un día profetizando decía, ¿cómo puede ser? Ya la pifiamos. Cuando arrancó así, es como que Dios se sorprendió, dice, ¿cómo puede ser que haga esto si le dije que haga el otro? Dios nunca lo vas a sorprender a Dios. Nunca va a decir Dios, ¡ay, qué maravilloso! No esperaba esto de ti. No, él ya sabía que lo ibas a hacer. Por supuesto que te va a edificar, te va a levantar, te va a restaurar. Tampoco la profecía es adivinación, porque algunos están esperando que la profecía le adivine algo, le diga algo de lo que va a pasar mañana, a ver con quién se tiene que casar y qué casa tiene que comprar. Dios no está preocupado con esto. No va a venir y decir, Julito se tiene que casar con Pancracia. Resulta que Pancracia ya es casada. Hay que tener cuidado, porque por ahí hacemos un casorio que no tenemos que hacer. Dice el Señor que hay que darle 50 millones de pesos porque se enteró que entraba alguien que tenía plata. La profecía habla de la palabra de Dios, y enseguida vamos a encontrar que dice la Biblia que tenemos permiso de Dios para examinar, para juzgar la profecía. Mire, antes de seguir adelante, usted y yo somos los únicos que podemos usar los dones de Dios. Los dones del Espíritu Santo están en el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? ¿Afuera o adentro nuestro? Está adentro nuestro. Dice la Biblia que Él reparte como Él quiere. No quiere decir esto que nosotros somos muñecos que Él maneja como se le da la gana. No está queriendo decir esto porque algunos interpretan esto. No. Si Dios quiere, pero si Él no quiere. Pablo dice procurar, quiere decir que nosotros intervenimos. Es decir, que yo puedo desear ser usado en un don y lo único que tengo que hacer es creer, porque el Espíritu Santo está dentro mío, que en la necesidad lo voy a usar. Yo tenía un profesor que un día lo explicó así. Los dones son como un gran tablero en la mecánica de un mecánico. En el tablero están las pinzas, las llaves, el martillo, la masa, toda la herramienta ahí. Ahora, supóngase, si hay que cortar una madera de un coche, ¿qué agarro yo? ¿El destornillador? No, voy y busco. ¿Qué busco? ¿Con qué corto? Y con el serrucho. Ahora, si quiero apretar un tornillo, ¿qué agarro? ¿El serrucho? No, voy a buscar un destornillador. Y si hay algo que está muy duro, que hay que golpearlo para que sea blando, Dios, porque a veces Dios nos tiene que pegar un golpecito. ¿Qué agarro para golpear? Y una masa bastante grande, ¿verdad? La más grande. La de goma no, la de hierro. Bueno, cuando aparece un enfermo, pasen acá todos los que están enfermos, y pasan 25 personas enfermas, usted dice, ay, mamá mía, puede ser que el Señor lo sane. Usted tiene que tener el deseo de sanarle a través de Jesús. ¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver? Y porque dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es decir, que Dios quiere que usted crea que usted, en el nombre del Señor, con el poder del Espíritu Santo que está dentro suyo, lo va a sanar. No están convencidos, ¿eh? Miren, amén. Y acá, claro, si yo le digo, a ver, pregúntele que está al lado, ¿tiene algún problema? Dice, sí, me duele, tengo tortícolis. Ah, yo oro por usted, ahí tiene una fe bárbara.
Pero si se da vuelta para el otro lado y dice, ¿a usted qué le pasa? Y dice, tengo esta pierna más corta. Ah, bueno, va a tener que ir al médico. No, Dios puede sanar todo tipo de enfermedad. Y la operatividad de los dones se usa con fe y para fe. Porque el justo por la fe vivirá. Así que ahí están los dones, yo los tengo que usar. Están todos dentro mío. Están todos dentro suyo. Hoy veníamos hablando y estuvimos haciendo unos trámites con el pastor Mario Gatip. Y yo le decía que cuando recién comencé en la obra del Señor y me puse de novio con Isabel, el pastor con el cual trabajaba decía, vos no tengas temor, Dios te va a dar todo. Y yo le decía, yo tengo fe de que Dios me va a llenar la casa aunque no tengo un peso. Él me va a regalar la cocina, me va a dar la heladera. Yo tengo fe para esto, para lo que no tengo fe que me va a dar una casa. Y el pastor decía, es lo más fácil. Dios te da la casa, es lo más fácil. ¿Cómo es lo más fácil? Si es lo más caro. Claro, uno piensa como humano, pero para Dios le da lo mismo, regalarle una mansión a usted como si usted tiene fe para un caño, va a vivir en un caño. Te respeta la fe, Señor. A ver, dice Dios, ¿qué crees que te puedo dar? ¿Un calentador? Bueno, ahí lo tendré. Yo te quería dar una cocina a gas, pero si te alcanza la fe para un calentador. Y yo quería tener un templo, los pastores decimos, yo quiero ver el templo lleno de almas. Bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y tengo que yo nada, que traigan las almas, Señor. Tenés que sembrar, si no sembrar no cosechar. Y la siembra por ahí cuesta, por ahí viene mal el año y el otro año también. Y uno tiene que invertir hasta que... Pero el justo por la fe vivirá. Si yo dejo de invertir, la cosa no va a entrar, no va a seguir, no va. Los dones tienen que ser usados. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Dice acá, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlo en el Espíritu, para exhortarlo. Si está equivocado, decir, mira, estás equivocándote. Este es el camino. Exhortación no es agarrarlo a palos, sino ayudarle a corregirlo. Y consolación, si está quebrado, si está está desconsolado, la profecía lo va a consolar. ¿Cómo lo va a consolar? Y bueno, por ahí va a decir, yo estoy contigo, te amo. Y quiero que sepas que te sostengo de mi mano, de acuerdo a la palabra. Y de pronto le va a venir un consuelo de saber que Dios lo está mirando, lo cuida, lo sostiene. Entonces, la profecía tiene que cumplir esta función. Versículo 4 dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Esta es otra cosa. Cuando yo hablo en lenguas, adentro mío, la presencia de Dios se hace tan palpable, hermanos, que casi yo diría que la puedo tocar adentro. Él me toca de adentro. Los que hablan en lenguas saben lo que digo. Por eso dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Es decir, se levanta, por ahí está caído porque no ve lo que quiere ver, se pone a hablar en lengua y al ratito, por fe, ya ve todo hecho. A sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia, porque la iglesia recibe la palabra y es edificada. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Yo también, le digo la verdad, me gustaría que toda la iglesia pudiera hablar en lengua. Pero, más que profeticéis, es decir, que todos tengan palabra de Dios. Que cuando alguien se acerca a usted o a mí, tengamos una palabra de Dios para refrescar esa vida. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Fíjese. No mayor en estatura o más grande de cuerpo, sino que tiene mayor peso el que edifica la iglesia que el que se edifica a sí mismo. Es una capacidad de Dios que uno la tiene que pedir. Entonces dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cómo se produce esto?
Cuando usted escucha que el que está al lado está hablando en lengua y usted experimenta la presencia de Dios, pídale a Dios poder interpretar lo que está diciendo. La vuelvo a mencionar a mi madre porque a ella le pasó esto. Ella hablaba en lengua, recibió el Espíritu Santo y un día estaba en la iglesia y estaba orando y diciéndole: Señor, quiero entenderte. Porque era muy sencilla mi mamá. Mi esposa la conoció. Ella no decía con palabras bíblicas: te pido que me des la interpretación. No, dice: ¿cómo me gustaría entenderte cuando hablas, Señor? Cuando hablas en otra lengua, me gustaría entenderte. Y por ahí empezó a hablar en lengua. Y le empezó a interpretar. Y aquí yo estoy contigo y te di. Y empezó a interpretar lo que estaba diciendo en lengua. ¿Quiere este don? Pídalo. Y de pronto un día, cuando esté alguien hablando en lengua, a usted le va a venir un mensaje, le va a venir una palabra a la mente, que va a venir tan suave, tan clara, tan, digamos, tan natural, que a usted le va a parecer que es su pensamiento. Pero si presta atención, la palabra que le va a venir habla como habla la Biblia, no habla como usted. Entonces usted se da cuenta que esa palabra que le está viniendo a la mente no es suya. Imagínese, si Dios está pidiendo que calle para oír la palabra, no va a decir como nosotros pensamos: baja la voz, cacho. ¿Cómo era que decía la hermana Mirta, que nos hizo reír un día que estaba profetizando allí? ¿Te acordás? La pastora del sur. Pero claro, hay personas que se entusiasman y hablan ellos y no habla Dios. Pero uno se da cuenta cuando está hablando. Dios nunca diría: bajen la voz, che, que ahora voy a hablar yo. No. Él habla como habla la palabra del Señor. Así que pida a Dios poder interpretar cuando alguien habla en lengua. Va a ser precioso. ¿Y sabe cómo uno sabe si es de Dios y un día no se anima a largarlo? Viene y habla con el pastor: pastor, yo tenía un mensaje, ¿usted sabe? Y el pastor le va a decir, o el que esté de turno, yo, Fernando, Jorge, el que esté de turno, mi esposa: a ver, dígamelo. No sé si es mío, si es... Cuando se lo diga al pastor, el pastor va a saber si es de Dios lo que tenía. Y usted tiene que aprender a profetizar, a interpretar. Yo me formé en una iglesia que no era muy grande acá en la capital federal, pero el pastor tenía una doctrina pero maravillosa. Y había enseñado tan bien al pueblo que cuando alguien tenía un mensaje para dar al pueblo, ya sabían quién en la congregación tenía este don y se hablaban entre ellos. Vos sabés que Dios me dio esto. Y el otro decía: yo tenía lo mismo. Entonces vamos a decirle al pastor. Iban allá y le decían al pastor, y el pastor le pasaba el micrófono y dice: dígalo. Y el que tiene el mensaje dice: se le caen las monedas, las medias. Dice el Señor, porque mamita querida, es una responsabilidad. Pero nos bendecía el Señor un montón porque era palabra de Dios. Así que busque interpretar la lengua de su hermanito que está al lado. Ahora, si el hermano está adorando a Dios en español, bueno, gloria a Dios, no tiene que interpretarlo, ya está. Versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablara con revelación? O con ciencia, ¿ve? Acá hay otro don, ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Claro, cuando uno está tocando sin la música, el que tiene un poco de oído dice: ¿qué quiere tocar este? Porque no se le entiende nada. Esto es lo que está queriendo decir. Cuando se da un sonido incierto, no está combinando. Dentro de la teoría de la música hay un parrafito que dice: música es el arte de combinar los sonidos. Bueno, acá Pablo dice: no combina los sonidos, entonces es incierto, no suena bien. Versículo 8 dice:
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Claro, están todos los soldados durmiendo y el que toca la trompeta no toca como tiene que tocar para que vayan a la batalla. Se pone a tocar una copia. Te come el tiburón. Siguen durmiendo todos. Tiene que tocar lo que tiene que tocar. Entonces Pablo dice, con